Hoy en Mundo al Día hablaremos de la situación actual de Alemania. Alemania es ese país que siempre suele aparecer en los mejores puestos de los rankings de productividad, calidad de vida y desarrollo humano. La mayor potencia económica es vista por muchos políticos, analistas y expertos de todo tipo como un auténtico modelo a seguir. Pero, en los últimos tiempos, son otras las noticias que están apareciendo, como estas. Aumenta la delincuencia en la capital alemana tras la pandemia. La policía alemana pide zonas libres de cuchillos en las ciudades. Mucha delincuencia, muy poco personal, el jefe de policía de Bremen da la alarma. El aumento de los robos y los robos de vehículos es especialmente dramático. Y bueno, ya veis que por increíble que pueda parecer, lo cierto es que Alemania está atravesando un fuerte repunte en delitos y crímenes violentos. No importa que este tipo de problemas se suelan asociar a tasas de pobreza altas, elevados niveles de marginalidad o falta de cuerpos de seguridad. Ya que, Alemania, uno de los países más ricos y desarrollados de todo el mundo, no tiene ninguno de esos problemas, pero a pesar de ello, las cifras de criminalidad se están disparando de repente. Según datos de la propia policía, el país se enfrenta a una ola de robos, asesinatos, delitos sexuales, tráfico de personas. Y es por eso que Alemania está experimentando su peor momento de por lo menos la última década. Hasta hace no mucho, la situación era muy diferente. De hecho, en 2019, la situación era exactamente la contraria. Veámoslo con estas noticias de ese año. Alemania registra la tasa más baja de criminalidad desde 1992. La tasa de criminalidad en Alemania cae a su nivel más bajo en décadas. Esto es lo que pasó y lo que está pasando en Alemania. Pero te lo vamos a contar más detalladamente en este vídeo donde responderemos a varias preguntas. ¿Qué está pasando con el crimen en este país? ¿Por qué este cambio de repente? ¿Qué está pasando con la inmigración en Alemania? ¿Tiene algo que ver? Si hablamos de historia, está claro que Alemania es un país que da para todo: 2 guerras mundiales, el muro de Berlín, la creación de la Unión Europea. Pero, hay un periodo muy importante que se suele pasar por alto, pero que cambió a Alemania en términos económicos. Hablamos de la reunificación. Cuando el muro de Berlín cayó, la parte comunista de Alemania tuvo que adaptarse de golpe al capitalismo. Eso supuso que muchas empresas públicas que eran socialistas tuvieran que cerrar de golpe. Tras eso, el desempleo se disparó, aumentó los niveles de pobreza a corto plazo y la desigualdad entre el este y el oeste empezó a provocar enormes conflictos sociales. Para colmo, la policía de la Alemania Oriental estaba especializada en el control social, la censura y la represión política, así que tuvo que ser remodelada de arriba abajo, y no solo a nivel operativo, sino que también a nivel cultural. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues una policía patas arriba y una situación económica mala, donde Alemania desarrolló un entorno perfecto para la proliferación del crimen. Por supuesto, con el tiempo, la situación fue mejorando, la liberación del este impulsó su economía y al mismo tiempo, el gobierno federal la regó de dinero público. Más tarde, esas mejoras se tradujo en una reducción de las tasas de criminalidad y de esta forma, Alemania mejoró su nivel de seguridad hasta situarse por encima de otros países. Sin embargo, el repunte de delincuencia del que hablamos en este vídeo no es el que sucedió tras la reunificación, sino que en este caso es uno completamente diferente. Antes de meternos en el tema, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, hemos hecho una pequeña trampa. Sí, la criminalidad en Alemania ha crecido, pero seguimos hablando de un país europeo. Las cifras que reporta Berlín en materia de robos u homicidios son sumamente bajas en comparación al resto del mundo. Seguimos hablando de un país razonablemente seguro. Nada que ver con los datos de Estados Unidos, América Latina o, incluso, Canadá. Por ejemplo, Alemania reporta una tasa de homicidios de 0,76 personas por cada 100.000 habitantes. Y eso no es nada. Esta cifra es todo un sueño para otros países como Estados Unidos, que reporta un nivel de 6,81 homicidios por 100.000 habitantes. Casi 10 veces más. Y no hablemos de América Latina, cuyo dato es de hasta casi 30 veces más. Lo cierto es que Alemania sigue siendo un país europeo. Es decir, en lo que a crimen se refiere está a años luz de los países americanos. ¿Podría eso cambiar? Lo veremos. En segundo lugar, tenemos que tener claro el efecto de la pandemia. Si comparamos la tasa de homicidios entre los años 2019 y 2020, Alemania es el 6º país de la región donde más han aumentado estos crímenes. Basta con ver el ranking para ver que tuvieron una evolución cercana a países como Malta. Ahora bien, el problema no es que los homicidios se dispararan durante la pandemia, sino que en los años siguientes esto no se revirtió, y justo aquí viene la sorpresa.
Mientras que países como Estonia y Lituania lograron revertir los incrementos de la delincuencia, la caída de criminalidad en Alemania en 2021 no alcanzó a revertir por completo la escalada reportada durante la pandemia. Y luego en 2022 y 2023 los datos empeoraron. Y esta es justo la preocupación de las autoridades alemanas. A diferencia de sus vecinos, el crimen en el país está empeorando año tras año sin que exista una causa económica clara que respalde esta situación. Pero, ¿por qué tanto alarmismo si los datos parecen razonablemente buenos? Pues como os decimos, tiene que ver sobre todo con la evolución y con el hecho de que, en el caso alemán, los homicidios no son precisamente los crímenes que más han crecido en los últimos años. En los casos del tráfico de personas, el promedio del periodo 2020 a 2022 es un 55% más alto que el reportado en el periodo 2013 a 2015. Otro caso similar es el de los crímenes sexuales. Hasta 2016, venían siendo unos 7.000 por año, pero en 2018, estos rozaron los 11.200. Y luego en 2022 se alcanzó su pico histórico con 11.896. Es decir, el número de crímenes sexuales se incrementó un 70% en apenas 5 años. Bien, esta es la situación. Aclarados estos números, volvamos a la pregunta clave: ¿qué es lo que está provocando este repunte de la inseguridad? Pues aquí viene lo más interesante de todo. ¿Queréis entender el problema del crimen en Alemania? Pues bien, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania ha puesto el foco en el crimen organizado. En concreto, según las autoridades alemanas, destacan 4 grandes grupos. En primer lugar, tenemos al gran talento local, las bandas de motoristas ilegales. En Alemania existen cerca de 680 asociaciones de moteros con más de 7.800 afiliados. Varias de ellas ya han sido prohibidas en varios países europeos, y en su especialidad delictiva destacan los microdelitos de distribución de drogas, intimidación o asaltos. En segundo lugar, la famosa mafia italiana. Pues bien, según reportes oficiales, la delincuencia organizada en Alemania vinculada con la mafia aumentó un 12,5% en 2022. En este caso se dedican sobre todo a la extorsión, la distribución de drogas y el blanqueo de dinero. En el tercer lugar de nuestra lista del crimen, aparece la delincuencia vinculada a organizaciones rusas y euroasiáticas. Entidades lideradas y gestionadas desde el país soviético. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos a los clanes sirios y libaneses, cuya presencia se ha incrementado en los últimos años. Las mayores actividades delictivas de estos grupos son el tráfico de drogas y crimen financiero. Pero, es justo aquí donde llegamos al tema más espinoso de todos, la inmigración. Como seguramente ya sabéis, Alemania ha sido uno de los grandes partidarios de acoger refugiados en Europa, así que seguramente muchos estéis atando cabos: inmigración, refugiados. En definitiva, delincuencia. Pero esperad a ver estos datos. De las 7.200 personas detenidas en 2022 bajo la sospecha de participar en organizaciones criminales, apenas 750 fueron inmigrantes. Es decir, solo 1 de cada 10 detenidos por crimen organizado son inmigrantes, un porcentaje muy inferior al peso que la propia inmigración tiene en Alemania. Y a ver, es evidente que la llegada de millones de personas de bajos recursos y de países con culturas muy diferentes ha influido en la comisión de delitos más allá del crimen organizado. Sin embargo, el gran repunte, promovido por los grupos criminales, está dirigido fundamentalmente por alemanes o por personas que llegaron al país hace muchísimo tiempo. Y eso no es todo. Otra característica importante es que todas estas organizaciones tienen una estrecha relación con bandas criminales de países como Holanda y España, lugares con acceso marítimo susceptible al tráfico de drogas. Y en este sentido, Holanda es uno de los casos que más preocupa a las autoridades alemanas, la entienden como una macro puerta de entrada para el tráfico de drogas y fuertes presiones sobre el sistema judicial. Y claro, tiene miedo que esa situación se extienda a la propia Alemania. Llegados a este punto, queda claro que los problemas de criminalidad a los que se enfrenta Alemania son bastante particulares. No tienen tanto que ver con la marginalidad económica, la pobreza o la inmigración, que suelen ser los ingredientes habituales, sino que el territorio alemán se está convirtiendo en la base operativa de varios peces gordos del crimen europeo. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Estado alemán para revertir esta situación? Pues atención, porque en Berlín parece que hay más dudas que certezas sobre cómo enfrentará este problema. De momento, el diagnóstico de las autoridades alemanas sobre el repunte criminal es, por decirlo de alguna forma, bastante reservado. En primer lugar, los portavoces de los cuerpos de seguridad estiman que las estadísticas actuales son difíciles de comparar debido a todos los cambios en los hábitos sociales que se han producido tras la pandemia. ¿El problema?
que esto no parece más que una excusa. Porque veréis, si la vuelta a la normalidad ha permitido que se vuelvan a cometer muchos delitos, eso explicaría el regreso como mucho a los niveles de 2019. Sin embargo, la evolución ha superado con creces ese nivel previo a la pandemia. Por tanto, ese argumento no parece una explicación razonable. Si excluimos la tasa de homicidios, prácticamente todos los demás delitos han crecido considerablemente respecto a 2019. Y a eso, tenemos que sumarle que muchos delitos ya estaban en crecimiento desde 2018. Así pues, la explicación del gobierno alemán parece una cortina de humo, utilizar la pandemia para intentar camuflar una deriva muy negativa. Es decir, que si no se hace nada, el actual brote podría haber llegado para quedarse. Como ya hemos visto antes, desde el año 2020 operan al menos 100 organizaciones más de las que había antes de la pandemia. Esto es lo que explica un 2023 marcado por noticias como estas. 3 de mayo de 2023, Alemania e Italia reprimen con redadas y detenciones a la mafia italiana. 29 de junio de 2023, Austria se incauta de un gran alijo de armas en una redada contra moteros de extrema derecha. 26 de septiembre de 2023, absueltos 13 acusados en el juicio a Hells Angels y penas de hasta 2 años para otros 32. Así que ya lo veis, los cuerpos de seguridad alemanes están ni más ni menos que ante su mayor desafío desde la reunificación del país. Y así concluimos nuestro vídeo sobre este tema. ¿Crees que estas organizaciones criminales en Alemania han llegado para quedarse? ¿Cómo te enfrentarías tú a este problema? Déjanoslo saber. Recuerda que si quieres más vídeos de este tipo, puedes hacérnoslo saber dejando un comentario y apoyándonos con un like y suscribiéndote.